Hola, buenas tardes a todos. El otro día estuvimos viendo las fórmulas que nos permiten contar con Excel y nos quedó pendiente una que la dejé porque es un poquito más complicada de entender. Es la función contar.si.conjunto. Todas las anteriores que vimos nos permitían, dado un conjunto de celdas, contar celdas que cumplían algún parámetro. En un caso, como en la fórmula contar, era las celdas que tuvieran números. En otro caso, que era la fórmula contara celdas que no estuvieran en blanco, daba igual que tuvieran un contenido numérico que un texto. En otro caso teníamos la contar blanco, que nos permitía contar celdas vacías, y teníamos la función contar.si, que nos permitía, dado un conjunto de celdas, dado un rango, contar cuáles de esas celdas o cuántas de esas celdas cumplían un parámetro, cumplían una condición. Bien, hoy con esta fórmula, la contar si conjunto, empezamos a trabajar con Excel con bases de datos. Es decir, tenemos un conjunto de valores dispuestos en forma de tabla en el que cada línea corresponde a un mismo elemento, en este caso a una misma persona. Es decir, todos los datos que están situados en una misma línea corresponden a un mismo individuo. María es de Tenerife, cobra un importe de este dinero y sí que trabaja, pero todo es relativo a María. Bien, la fórmula contar si conjunto nos permite contar registros, contar elementos que cumplen más de una condición. Para ello he dispuesto este ejercicio con esta tabla, en el que practicaremos diversos ejemplos de esta fórmula, de la utilización de esta fórmula. Así que os dejo un ratito para que, si queréis, os la copiéis y vayáis haciendo el ejercicio conmigo. Hasta ahora. Bien, comenzamos. El primero de los ejercicios nos pregunta que cuántos se llaman María. Este lo he puesto principalmente para que veáis la diferencia. Si os fijáis, María es un único criterio, con lo cual, si yo cogiera como rango los nombres, no me hace falta utilizar la fórmula contar si conjunto, sino utilizaría la de contar.si, que la vimos el otro día. Os recuerdo que ponemos el signo igual, elijo la función contar.si y me pregunta el rango. El rango es el conjunto de celdas en el que tiene que localizar el criterio que más tarde pondré. En este caso serían los nombres. Cojo todos los nombres, punto y coma, y os recuerdo que el criterio ha de ir entre comillas, pongo el criterio. También os recuerdo la importancia de los acentos, que habíamos dicho que para Excel sí son un carácter diferenciador, mientras que entre mayúsculas y minúsculas no tiene problema. Yo lo tengo aquí en la tabla en mayúsculas y aquí en minúsculas, me lo va a reconocer, pero si yo pusiera María sin acento no me lo reconocería. Ya he puesto el rango, el criterio, pulso intro y me dice que hay dos Marías en la tabla, esta y esta. Ahora me pregunta cuántas personas viven en Tenerife. Una vez más, tenemos un único criterio de búsqueda. Luego lo podría resolver con la fórmula contar.si. En este caso, como el criterio que tengo que localizar o que tiene que localizar Excel es la provincia, como rango elegiré las provincias. Y entre comillas, Tenerife. Cierro paréntesis y me dice que hay 3 personas de Tenerife. Aquí tenemos María, Luis y Juana. Ahora me pregunta que cuántas Marías viven en Tenerife. En este caso, si os fijáis, ya tengo 2 criterios. Tiene que localizar, por un lado, en esta columna, cuántas se llaman María, quiénes se llaman María, y cruzar ese dato con las que viven en Tenerife. Esto, tal y como os he dicho antes, lo va a realizar por filas. Va a cruzar datos
de lo que localice en el primer rango y mirará si coinciden en la misma línea con el segundo criterio en el segundo. ¿Cómo se utiliza la fórmula? Tenemos dos criterios de búsqueda y lo que queremos es contar cuántas Marías viven allí. Signo igual y contar si conjunto. Y me dice rango del criterio 1. Puesto que tenemos más de un criterio de búsqueda, tal y como os he puesto en la sintaxis que tenéis aquí arriba, tendré que ir diciendo sucesivamente rango de un criterio, punto y coma, criterio que tiene que localizar en ese rango, punto y coma, rango para el segundo criterio, punto y coma, criterio del segundo, y así sucesivamente todos los criterios que tenga que localizar. En nuestro caso, el primer criterio es María. Seleccionaré los nombres, ya tengo el rango del criterio, punto y coma, y entre comillas pongo el criterio, María. Punto y coma. En la chuletilla veis que se marca en negrita y me pide el criterio para el rango 2. Esto sí es importante. Como funciona como una tabla, como una base de datos, es decir, que todas las líneas componen un global, el segundo rango tiene que medir en longitud lo mismo que el anterior y además coincidir en dónde empieza y dónde acaba. Esto es, el rango de criterio 2 yo no podría coger esto. No puedo incluir la provincia porque ya no coincide con el primer rango. Así pues, escogeré solo las provincias. Punto y coma. Y el criterio de este segundo rango es Tenerife. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Y me dice que solo hay una. Efectivamente, aquí tenemos una María que sí vive en Tenerife y otra María que vive en Madrid. Ahora me pregunta, ¿cuántas Marías viven fuera de Segovia? Una vez más, tengo dos criterios de búsqueda para contar. Con lo cual, fórmula contar si conjunto y empezamos. Rango primero. Primer rango es el nombre, es que se llame María. Y ese rango se localiza aquí. Y entre comillas, el criterio. El siguiente rango es las provincias, punto y coma, y entre comillas el criterio. Os recuerdo que lo que necesito buscar ahora es que no vivan en Segovia, es decir, que en ese rango localice los que son distintos a Segovia. Y os recuerdo que distinto en Excel se ponía menor mayor. Cierro comillas, cierro paréntesis y me dice que hay dos. Efectivamente, las dos Marías que hay en la tabla viven fuera de Segovia. Un nuevo ejercicio. Ahora nos pregunta cuántas personas de Madrid superan los 3.000 euros de sueldo. Una vez más tengo dos criterios, pero en este caso el nombre no es importante, no nos influye. Ponemos la fórmula, contar si conjunto, y ahora mi primer criterio es el de provincia, es que vivan en Madrid. Rango de criterio, punto y coma, entre comillas, Madrid, punto y coma, y el rango de criterio 2 ahora son los sueldos. Lo que nos importa es la columna de los importes. Escogemos la columna de importes, punto y coma, y entre comillas el criterio. Y el criterio es que sea mayor a 3.000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, y nos dice que hay dos personas que son de Madrid que superan 3.000 euros. Si os fijáis, de Madrid tenemos 4 personas, pero esta no llega a 3.000
esta sí lo supera, esta tampoco llega y esta sí lo supera, con lo cual efectivamente hay 2. Y ahora nos pregunta que cuántas Marías viven en Tenerife y cobran más de 1.000 euros. En este caso tengo 3 parámetros para contar: el nombre, que se llame María, la provincia que viva en Tenerife y el sueldo, que cobren más de 1.000 euros. Pues cogemos la fórmula, cogemos rango de nombres, punto y coma, el criterio entre comillas, punto y coma. El segundo criterio es que vivan en Tenerife, luego su rango son las provincias, punto y coma, comillas, Tenerife como segundo criterio. Y el tercer criterio, los importes, punto y coma, mayor, entre comillas, a 1.000 euros. Punto y coma. Además hay un cuarto criterio. Dice que en la columna de trabaja tiene que poner que sí que trabajan. Cosa en España ahora harto complicado, pero bueno. Criterio cuarto, rango del criterio cuarto. Esta columna, si os fijáis, todas miden lo mismo de alto, comienzan y finalizan en la misma fila. Y para que localice las que sí que trabajan, lo que tiene que localizar en esta columna es un sí. Cierro paréntesis y me dice que solo hay una María que viviendo en Tenerife sí que trabaja y además cobra más de 1.000 euros. Si os fijáis, María, que es la única que lo cumple, si yo le cambio el sueldo y pongo que cobra 900, automáticamente me cambia a 0, porque ya no cumple uno de los parámetros. O si esta María, que sí que trabaja y cobra más de 3.000 euros, en vez de en Madrid la hubiese puesto que vive en Tenerife, me daría que las dos cumplen con todos los criterios, porque el cumplimiento ha de ser obligatorio de todos y cada uno de los criterios que hemos especificado en la fórmula. Bueno, espero que os sea útil practicarlo y nos vemos en el siguiente. Chao.